del Festival Fiebre Fotolibro. Tendrá lugar del 10 al 13 de diciembre, hay 3 sedes principales, una de ellas será la escuela, que participa con una exposición de Miquel Tallaferri, otra será Centro-Centro, que en la 4ª planta habrá una exposición muy grande formada por 3 piezas en la que durará hasta abril, y en Casa del Lector será todo lo que rodea la feria con actividades, presentaciones, y os invito a que entréis en la web de fiebrefotobook.com para ver todas las convocatorias que están abiertas hasta el 1 de diciembre y ahí tenéis también toda la información. Bueno, bienvenido, Ale. Estamos aquí ansiosos esperando tu llegada y hoy lo que nos reúne aquí pues, es la presentación del Fotolibro A, como todos sabréis, de Alejandro Marote, y tenemos la suerte también que nos acompaña un miembro de parte de la editorial LM, con quien la ha publicado a nivel de editor, Iñaki Domingo. Se podrían decir muchas cosas de Alejandro, siendo miembro del colectivo Blank Paper. A nivel de alumna y compañera he vivido muchas experiencias suyas también de cerca, de varias expositivas y un montón de intentos, un montón de maquetas, proyecciones. Y ahora por fin, después de tanto trabajo, tantos años, y ver cómo ha dado su fruto, ya está el libro, hay un objeto que nos lo podemos llevar a casa, verlo, tocarlo y sumergirnos en todo el universo que nos introduce, pues es un lujo y enhorabuena, muchas gracias también por estar a los dos hoy aquí y compartirlo con todos nosotros. Bueno, pues nada, yo voy a hablar brevísimamente y porque hoy es el día de Ale, de que nos explique y nos cuente todo su proceso de trabajo. Es un día difícil porque, claro, Alejandro no es solamente un fotógrafo y de los buenos y muchas más cosas que un fotógrafo también, sino que además es un gran amigo y entonces se genera ahí siempre como esa inquietud compartida, esas ganas de lanzar las cosas, ¿no? Y que salgan adelante, de que salgan los proyectos. Este ha sido uno de los difíciles, además, nos ha costado Dios y ayuda, a él sobre todo, que lleva muchos más años que yo metido en la bola, pero bueno, cuando decidió o cuando hablamos y acordamos hacer este libro juntos, pues para mí representaba una responsabilidad que era intentar llevarlo al mejor puerto posible. Yo estoy satisfecho con el libro, creo que Alejandro también lo está. Ha sido en gran medida gracias a trabajo duro, ganas, ilusión y todas esas cosas que se ponen en los proyectos que a uno le tocan. Y bueno, también yo creo que hay que agradecer inmensamente, aparte de un montón de gente, pero especialmente a Alberto Salván, que está por allá detrás, que es el diseñador que también unido a este grupete, pues ha hecho que, como decía antes, el libro quede al mejor de los puertos posibles. No os cuento nada sobre Alejandro porque todos le conocéis y creo que es mejor que él mismo se explique, así que le dejo el hueco. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Los agradecimientos son siempre lo primero. El primero de todos, bueno, aparte de mis padres, solo ha podido venir mi madre y a mi hermano. Bueno, por el apoyo y por la paciencia, porque llevo 7 años trabajando en este proyecto y hasta hace 2 meses no hemos sido capaces de cerrarlo y materializarlo ahora hace poco. El segundo agradecimiento a mi padre fotográfico que está allí, que es Fossi, que yo fui alumno, empecé como alumno aquí en la escuela, que muchos de vosotros estáis, hace ya un montón de años, 2008, y bueno, él me cambió la vida. Me enseñó un poco a observar la realidad y empezar a pausarme a la hora de mirar al mundo y a partir de la fotografía tratar de comprenderlo y por ende a mí mismo. Luego a todos los miembros del colectivo, Óscar, Mario, Antonio, Julián, Ricardo y bueno, por supuesto a Iñaki, a Ramón Reverte de la editorial RM y también un especial agradecimiento a todos los diseñadores con los que he trabajado en este proyecto, que han sido 4. A Nerea García Pascual, a Juan Justicia, Eloy Jimeno y finalmente a Alberto Salván, como os decía. Ha sido un proceso muy largo porque soy muy exigente con mi trabajo y ha sido casi un pequeño infierno. Y la parte de Víctor Garrido y toda la troupe, que son una gente magnífica en el trabajo de digitalización y producción de todo este gran archivo que yo he tenido en negativo de película, que es un sitio donde me metí sin saberlo, pues también agradecimientos a él y a ellos y finalmente a Gonzalo Golpe, que es un personaje que todos conocéis, que
también nos encontramos y me ayudó a domar la bestia de todo este archivo que está compuesto. Este libro que veis aquí es una síntesis de cerca de 100.000 negativos. Entonces, bueno, pues ya para acabar con los agradecimientos, es una presentación de un proyecto muy largo y, bueno, al final son palabras que lo explican un poco todo eso, pero bueno, hay que venir y presentarlo. Me gustaría, o sea, la idea con la que quiero presentar este proyecto todo es una cita que oí ayer en un vídeo de un cocinero que decía que la clave de la evolución está en el origen y básicamente un poco esa ha sido mi búsqueda todos estos años, de ir hacia este sitio, ¿no? El origen de todo. Entonces, para explicar todo esto, un poco así visualmente, pues os voy a enseñar este mosaico así de 9 pantallazos. Corresponde a todas las maquetas que yo he hecho para llegar a esta última final que está aquí abajo. Empecé hace 6 años al principio con la que pone ya, con Nerea pues le dimos forma a este primer intento por cerrar mi proyecto. Yo ya que estamos en una escuela, voy a tratar un poco de explicarlo también desde como así un poco para que todos los alumnos que estén, que también entiendan el proceso que están ellos y pues puedan verse un poco reflejados en esta búsqueda, ¿no?, que todos tenemos. Empecé a tratar de cerrar un proyecto que no tenía un tema y que se trataba simplemente de acumular imágenes. Yo lo que hacía era salir a la calle y todos los días con mi cámara y con algún rollo de película pues empezaba a acumular imágenes. Y todo lo que veis aquí son intentos para cerrar este proyecto, que hasta este último que veis abajo no ha sido posible. Esto ha sido hace un mes cuando hemos ido a imprenta a un sitio que se llama Brizzoli, fuimos Iñaki, yo y Alberto y Víctor. Y bueno, pues hay unos pliegos, que esto es cómo se construye el libro, que he traído aquí alguno para luego el que quiera que lo pueda echar un vistazo. Es la manera de construir el proyecto y darle el resultado final. Y aquí es donde comienza un poco todo esta búsqueda. Comienzo a fotografiar y en un principio lo que me acerco es a una realidad, pues lo que mi mirada me permite y comienzo a observar los volúmenes, las relaciones entre los opuestos, entre lo lleno y lo vacío, de una manera en un principio como muy, no diría infantil, pero diría como sin capacidad técnica como para resolver lo que quería y más o menos me fui guiando por mi intuición. El proyecto del libro también está formado en 4 bloques. Si luego lo observáis, están mezclados estos bloques y van apareciendo imágenes del principio, como estas, que voy buscando como unas capas más de misterio, o siempre desde la realidad, ¿no? O en la calle. Esta es la primera fotografía que hice como con un toque abstracto, que la realicé y no sabía por qué, pero me gustaba. Y a partir de aquí un poco guié mi búsqueda. Y también imágenes donde comenzaba a relacionar el poder del peso de la materia, de la realidad y la gravitación, ¿no? Cómo todo, pues hay una tensión, ¿no?, energética entre lo que cae y lo que se sustenta. Y bueno, es una coincidencia que ayer ha sido del 100 aniversario de la presentación de Einstein de la teoría de la relatividad. Y un poco, pues, yo todas las incursiones que hacía en estudio de la geometría, pues los iba tratando de aplicar al trabajo. También tensiones de fuerza, ¿no? Empezaba a tratar de crear y a construir imágenes que fueran como muy quietas, que no tuvieran un movimiento activo, sino que tuvieran una tensión contenida dentro de las imágenes que hiciera que tuvieran una intensidad, pero con una apariencia pasiva. Tratando eso, de que cuando pasara el tiempo las imágenes que no... Bastante bueno. Cada vez fui simplificando las imágenes que construía y llega un momento en que dejo ya de observar a la realidad que puede haber una ciudad, ¿no? Como si es un perro, si es un gato, si es cualquier acto que esté ocurriendo, y me centro en el humano, en el volumen del hombre. En esta época muy influido por Robert Motherwell, pues me centro en la relación del hombre con el asfalto, con el suelo. Y empiezo a fotografiar durante cerca de 2 años a este humano, siempre en trajes negros, volúmenes, pues tratando de relacionar lo lleno o lo vacío, como buscaban los caballos en esas formas opuestas, pero ya solo centrado en el hombre. Pues son 2 años intensivamente trabajando sobre esta unidad estética.
comienzo a tener un poco más de pericia con el manejo de la cámara y en vez de hacer una sola imagen, comienzo a articular y a tratar de meter el tiempo dentro de la fotografía. Empiezo a seguir a estos volúmenes y estas construcciones así en mosaico me empiezan a dar una idea que puedo articular un poco el ojo cuando lo muestro así de esta manera. Y trabajo los encuentros, las tensiones entre estos volúmenes. Esto en el libro pues están puestos en páginas correlativas y aquí yo también luego lo trabajo, como os voy a enseñar, en puesta en pared. Cuando he hecho alguna exposición, pues me gusta también trabajar sobre, o sea, como las propias imágenes estas, trabajarlas de una manera que no sean individuales, sino en relación de unas con otras, así como los volúmenes de hombres también se relacionan entre unos y otros. Y el seguimiento de este hombre, o un mismo objeto, pues darle diferentes puntos de vista para tratar de musicalizar su visión. Me empieza a interesar mucho también las rayas, ¿no? Como el movimiento, como las líneas, la tensión que se genera con estas vibraciones y hacia dónde pues, te dirige la mirada. Y ya, pues, de este tipo de imágenes tengo miles y miles. Aquí lo muestro un poco para ver el nivel de obsesión y yo mismo me sorprendo cada vez que las veo porque no sé, no he podido estar 2 años detrás de estas cosas. Ya, pues, sol cenital, ya voy afinando también más la mirada. Esto puse en una exposición que hice en Centro este verano, comisaría por Iñaki Domingo, Lanzadera. Puse 7 imágenes de estas así seguidas, con escalado por encima del tamaño de un hombre. Y, bueno, pues me empieza a interesar también estas retículas, cada vez voy fotografiando más de seguido. Y aparece el paso de cebra. El paso de cebra, para mí, llega un momento que tiene mucha importancia, porque como dejo de fotografiar esa realidad que os estaba contando antes, solo me centro en este volumen del hombre y ya dejo de fotografiar por toda la ciudad, que al principio iba pues, caminando durante horas siempre hacia las afueras, desde el centro donde vivía, y empiezo a fotografiar solo este sujeto, pues ya me centro en la Gran Vía. Vivía en Callar en esa época y entonces me dedico varias horas al día a estar buscando estas relaciones y siempre es en la Gran Vía porque es donde más hay este tipo de sujetos así en la ciudad. Y en el momento que se quedan quietos y que puedo atacarles de una manera como más serena, siempre están relacionados con el paso de cebra, que está es mucho más visible en la ciudad de lo que siempre parece. En este momento empiezo a reflexionar sobre la última etapa de Mondrian, estos últimos cuadros que hacía como visiones cenitales de la ciudad de Nueva York, y empiezo a reflexionar de la idea del paso de cebra como un eje que musicaliza los andares del hombre en la ciudad. Empiezo a reflexionar sobre cómo estos elementos así gráficos hacen y dirigen nuestra vida en el día a día, ¿no? Más de lo que parece. Y bueno, pues sintetizo este estudio del paso de cebra después de también miles de imágenes en la unidad mínima del paso de cebra, que son, ahora han dejado de hacerlo hace unos años los pasos de cebra así con líneas rectas porque los motoristas se mataban y lo sintetizan, ¿no? Lo vacían los propios pasos de cebra con los 2 laterales con cuadrados. Entonces, a partir de estos mosaicos también trato de mostrar cómo, pues eso, en una apariencia similar de imágenes, pues siempre hay como una variación así, musical. Y pues ya también empieza a relacionar el hombre sumergiéndose dentro del paso de cebra. El movimiento, pies, y comienzo a reflexionar en esta geometrización, o sea, en estas primeras imágenes que hago del volumen del hombre, no simplemente trabajo sobre la forma y el volumen, pero con estos estudios de geometría sagrada y tratando de meter toda la armonía con cómo todo crece hacia arriba y hacia abajo y tratando de meterlo en las imágenes, empiezo a tratar de geometrizar al hombre a través pues evitando en muchos casos sus pies y en esta relación con el asfalto tratando de buscar unas formas geométricas constantes que solían ser pues, el triángulo, ¿no? Y tratando de siempre ir hacia la abstracción sin ni siquiera saberlo en ese momento. Mi trabajo comienza en la realidad de la figuración y es un camino hacia la abstracción que ahora os muestro. Cuando ya llevo un montón de años ahí en la Gran Vía y ya no puedo, o sea, ya me di cuenta que no me queda más que fotografiar que ese hombre en relación con el asfalto, comienzo a utilizar en la cámara dobles exposiciones en el negativo. Y con este tipo de imágenes, sobre todo con la central, cuando la saco y la escaneo y la veo, me di cuenta que mi relación con la ciudad se ha acabado, mi relación con el blanco y negro se ha acabado
y este periplo de 7 años que llevaba haciendo me di cuenta que ya ha tocado su fin y por fin iba a poder cerrar este proyecto que va más allá de un libro, es un estudio que yo hago pues, para conocerme a mí mismo, pero luego también para ver un poco la relación, ¿no?, entre toda esta geometría y decido acabar de fotografiar en la ciudad, se acaba mi ciclo y salgo a la naturaleza. En vez había ido muchísimas veces con Antonio Soubanova, que muchos de vosotros lo conoceréis aquí, a la Casa de Campo, cuando él estaba haciendo ese proyecto, y trataba siempre de hacer fotos en la naturaleza, pero las formas de la naturaleza las tenemos tan integradas que nunca conseguía captar nada con una tensión gráfica que me interesara. Entonces, lo que hago es tratar de utilizar estas dobles exposiciones en la naturaleza pues, para renacer en ella pues, desde la geometría, es decir, no debo acercarme a la naturaleza, sino como salir desde la naturaleza en el proyecto que estaba. Y sí tenía la intuición que tenía que continuar un poco aún en la naturaleza para poder cerrar el proyecto. Y bueno, si veis, la relación es muy similar de formas. Esto en el libro, por ejemplo, también está desplegado en varias páginas y yo aquí lo muestro un poco para comprender también la totalidad de las series que creo. Y en esta búsqueda de la geometría, pues aparece la cruz. En estas lecturas del símbolo, tratando de comprender, ¿no?, la unidad mínima de interpretación humana, llego a la cruz, que finalmente es el encuentro entre una vertical y una horizontal, tan sencillo como eso. Ahí no hay nada que explicar. Cuando tú ves una cruz, simplemente te impacta dentro de ti, es el símbolo más puro. Y es un encuentro entre que todo el hombre, toda la vida, el hombre ha tenido entre el horizonte y el cielo y él mismo. Y es a partir de estas imágenes cuando ya me di cuenta que he llegado a un sitio que es muy, utilizando estas dobles exposiciones, que tiene mucho poder para mí y lo relaciono directamente con las esferas, que es el otro gran símbolo, ¿no? En este caso son activas, son masculinas, están girando, están rotando. Cada vez que miras hacia una imagen de estas siempre hay un movimiento, pero así como las primeras imágenes que hacía, que era un movimiento estático muy quieto, en estas es de la misma manera, pero también tienen esa acción, ¿no?, cada vez que las observas. Y femeninas, las cóncavas, el opuesto a la esfera masculina activa, convexa, la cóncava. Reflexionando también esta época lecturas de Jorge Oteiza, que a todos os recomiendo, pues comprendiendo, ¿no?, el vacío, el vacío que hace que comprendas también lo lleno. Y ya finalizo esta incursión con todas las exposiciones de este proyecto en la unidad también mínima del paisaje, que considero para mí que es el pasto, que vendrían a ser como los cuadrados del paso de cebra. Cuando construyo esta serie me di cuenta ya que he llegado a una misma relación que había estado de 6 años casi en la ciudad. En la naturaleza la he hecho en muy poco tiempo porque el lenguaje que he ido adquiriendo me ha permitido ir resolviendo y ir llegando a sitios. Que es lo mismo que esto, pues lo pongo al lado, para relacionar. Para mí considero las dos el mismo relación. Y cuando acabo ya de la naturaleza, que es un periodo de unos 5 o 6 meses para poder cerrar este proyecto, vuelvo a la ciudad porque intuía que me faltaba algo y era desmaterializar al hombre. Ya no utilizo dobles exposiciones, sino que lo que hago es hacer largas exposiciones con luces muy fuertes, tratando de desmaterializar al propio hombre del que yo mismo había sido preso. Y bueno, con esta serie es con la que concluye el libro. Y salgo al color. No solo voy a enseñar el blanco y negro ni el libro, porque realmente yo todo mi trabajo lo considero interrelacionado. A partir de la cruz y de un proyecto que yo había estado 7 años haciendo, me di cuenta que no puedo seguir esa dinámica, ¿no?, porque si no me voy a volver loco. Entonces me voy con mi chica una semana a la playa y me llevo unos cuantos carretes de película de color y me propongo hacer un tema. Como había estado 7 años haciendo un proyecto que no sabía ni cómo empezaba hasta que lo acabé, porque no tenía tema, y acabo en el símbolo, en el encuentro, en la energía que se genera con la cruz, con el encuentro entre una vertical y una horizontal, ¿no?, esa tensión visual, pues me voy al horizonte de la línea del mar, que en la ciudad de Madrid, donde había estado trabajando, nunca existe esa amplitud, y me propongo hacer con muy pocos rollos un proyecto en una semana que conceptualmente, que no antes nunca lo había hecho, se trataría sobre qué ocurre entre el encuentro de la vertical de la palmera y la horizontal de la línea del mar.
¿no? Lo mismo que había hecho en ese libro de blanco y negro que vais a ver ahí. La importancia que tiene para mí este primer proyecto que he hecho con RM, con Iñaki y con Ramón, es que es el origen de todo lo que he creado. Y a partir de ahí, de construir ese vocabulario tan extenso durante tanto tiempo, soy capaz de construir mi vocabulario. Os enseño el color, repito de nuevo, porque mi trabajo está intrincado todo entre... O sea, los 4 proyectos que os voy a enseñar ahora vienen del blanco y negro, por eso lo enseño. Los he resuelto muy rápidamente porque me he tirado 7 años comprendiendo este primer proyecto, por eso para mí es tan importante, es mi origen. Este proyecto pues arranca en la vertical de la Palmera, entre la línea del mar está la línea de costa, es como la tierra se desmaterializa. El primer proyecto blanco y negro me empiezo a dar cuenta en esta época que corresponde al elemento sólido de la materia, a la tierra. La ciudad es pues una cosa muy pétrea, ¿no? Y me di cuenta que en este momento esa búsqueda que también había tenido de todo el lenguaje simbólico y del cambio de los elementos, aquí empieza a desmaterializarse esa piedra de la que venía durante estar 7 años, hasta que llega a esta horizontal de la línea del mar, hasta este encuentro con la línea pura que antes os enseñaba en esas 2 imágenes en blanco y negro. Y acabo este proyecto con las pirámides, que están en unas construcciones que encuentro ahí y que las interrelaciono directamente con esta geometrización del hombre que hago. Entonces, de esta manera, pues formalmente este mismo proyecto es hermano del blanco y negro, viene del blanco y negro y está construido desde el blanco y negro. Igualmente aquí, estas mismas construcciones así triangulares, es el tercer proyecto que realizo, se llama AB, y bueno, el primero se llama A porque es el origen y bueno, surge, Nerea hace 6 años, la primera maqueta que hacemos lo nominamos porque no sabíamos cómo llamarle, el segundo, el del agua, se llama B, este es AB, son los grupos sanguíneos. Esta característica de interrelación entre grupos y de que este mismo trabajo viene del blanco y negro y es el blanco y negro, me sirve para nominarlo. Y el propósito de este proyecto, el mínimo concepto que hago es la cruz formada por este árbol de blanco y negro que he construido y la cruz que he tratado de plasmar en ese proyecto del mar, del encuentro entre la vertical de la palmera y la horizontal de la línea del mar. Aquí, esta cruz creada por el árbol, lo que trato es de impulsarla hacia el cielo con el objetivo de desmaterializarla. Utilizando filtros de colores como en el anterior proyecto y unos filtros también así de cristales, pues trato de romper y transformar esas imágenes, evolucionando el lenguaje que había comenzado en blanco y negro, que había metido al utilizar los filtros de color en el segundo proyecto y aquí tratando de volver a fraccionar y desfragmentar estas imágenes. Y este es el cuarto proyecto que cierra este único proyecto que nace con A, que se llama Cero. Es un proyecto muy mínimo, creado con 3 rollos de película a los días del montaje de P2P hace 2 veranos, que también con mi salido Iñaki en Plaza de Colón. Y yo me voy a un símbolo creado por el hombre, ya no voy a hacer un símbolo universal, sino un símbolo creado por el hombre para volver a cerrar el primer proyecto de la Tierra del blanco y negro A en un símbolo creado por este hombre que viene a ser un eje cielo-tierra y una bandera que ondea, pero en este caso lo que trato es con un mínimo concepto que es desmaterializar un escudo en aire cálido, lo que trato es de hablar de todo este proceso y de cerrar el blanco y negro, de cerrar mi primero y gran proyecto que he realizado con un eje de cielo a tierra y relacionado con el hombre, con el humano que habita estas ciudades. El proyecto tiene 3 franjas, rojo, verde en relación con amarillo y vuelve a cerrarse con rojo. Este sería fuego, es el elemento fuego. El primero es tierra, A, B es agua. El que trato de desmaterializar esa cruz hacia el cielo es aire y este es fuego. Y surge el encuentro con el píxel. Dejo de utilizar filtros porque toda mi evolución desde la realidad hacia la abstracción siempre es plástica y siempre voy huyendo de lo que ya he ido utilizando y resolviendo. Dejo de utilizar los filtros porque creo que ese lenguaje ya lo he construido y empiezo a forzar la película hasta donde el químico lo permite. Le meto unas barbaridades de exigencia al propio químico y a la propia película para que saque luz allí donde no la hay.
y surgen este tipo de imágenes que están igualmente relacionadas con los trabajos posteriores, que son todo uno. Y aparece el verde, que no estaba en mi trabajo. Son todo pues, exigencias del químico para extraer luz de donde no hay. Y aparece el éter, que es el vacío, es el espíritu. En vez de fotografiar ya la realidad que fotografía en A, y en los otros proyectos, la materia, la solidez y cómo esa propia materia va mutando y va moviéndose, con esta exigencia que le hago al químico, lo que trato de fotografiar es la cara oculta de la materia. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Esa última que está ahí abajo, que ya lo que fotografío es el espíritu de la roca. Ya no fotografío la solidez con la que empiezo con esa tendencia hacia la abstracción, con los siguientes proyectos, sino que fotografío el espíritu que da vida a los 4 elementos que antes os he enseñado. Ya no fotografío el bosque, que hacía en A, en blanco y negro, ni en los otros proyectos, sino fotografío la energía del bosque. La luz oculta, cuando ya no apenas hay luminosidad, lo que fotografío es la cara oculta de la materia. Y siempre la cruz. Y vuelvo al blanco y negro para cerrar también este éter, tratando de fotografiar la energía de la electricidad. Y llegamos a Abstract, que es una aplicación que a partir de Espada y Santa Cruz, un estudio y Gonzalo Gorpe como editor, pues cojo los 5 proyectos que he hecho hasta este momento, los uno en una aplicación que vendría a ser la fusión de los 4 elementos de la materia: tierra, agua, aire y fuego, y el éter. Y bueno, con la electricidad de por medio. Lo que es un viaje desde las imágenes puras que he construido desde el principio hacia la profundidad de la pantalla, donde el grano de película tiene una batalla con el píxel digital tan actual en este momento, y se produce este encuentro, ¿no? tan fascinante. Es un viaje, puedes elegir el color que quieras del píxel y te lleva una imagen que corresponde a ese equilibrio de color. Y comienza el baile. 7 años, muchos de vosotros ahora estaréis en gestación de proyectos, y igual vuestro propósito final ahora mismo es el libro, que es un objeto maravilloso, pero como un poco muchos de los que estamos aquí consideramos que hay un paso también que cohabita y que convive con el libro, que es la experiencia expositiva. Para la presentación de esta aplicación conectamos 7 videoproyectores con Marcos Carnero a varios iPads, y se produce un evento donde la gente puede interactuar con las pantallas e intervenir sobre el propio trabajo que allí se muestra. Esto me parece muy interesante porque la relación ya con mi trabajo, que comienza con la creación de mi vocabulario y luego tratar de transmitirlo en pared, en una foto o en un libro, va hacia donde la gente puede intervenir dentro de la propia experiencia expositiva. Y comienza también la luz natural. Comienza a instalar, me voy a China con Alejandro Castillo, te instaló 16 vidrieras con todos los proyectos mezclados. Todo lo que os he enseñado ahora están mezclados en estas 16 ventanas. Y lo que hago, así como he hecho en la aplicación, de unir todos los proyectos en uno, lo vuelvo a hacer aquí en estas 16 ventanas. Porque todos mis proyectos son uno. En la primera parte es A, pero el resto están totalmente unidos por forma y por búsqueda al primero. Y la intervención es en este espacio, y donde la luz natural va dándole vida a las imágenes y va cambiando pues, según va evolucionando el sol y según va habiendo más o menos luminosidad. En una de las paredes que estaba ahí en esas vidrieras, en vez de utilizar la vidriera, utilizo del mismo tamaño una pared y pongo todo el blanco y negro. Por la ausencia de luz, lo que trabajo es con la pared para que muestre esa carencia de color que tiene. Y aquí es un poco lo que os contaba antes. Lanzadera, que es un proyecto que comisaria Iñaki Domingo en Centro, para autores que nunca han tenido una exposición individual.
pues lo que trato es de tridimensionalizar todo el proyecto que tenéis aquí en el libro. Mi intención es sacar el paso de cebra del suelo y sacarlo a las 3 dimensiones, sacarlo de la foto, y construyo un paso de cebra con vinilo y con pared, que, bueno, tratando de generar un movimiento cinético en la gente cuando entre y que reflexionen sobre este elemento para mí tan importante. Luego en otro muro creo, pues esto, una retícula con cuadrados, como habéis visto antes, y la sucesión está de hombres a un tamaño por encima del humano. Mi intención esto en un futuro, pues es esta misma hilera de humanos que tenéis, igual es, si hay un espacio muy grande, de ponerlos en vertical y ir abstrayendo también el propio trabajo. Cuando cierro este proyecto en blanco y negro y los de color, me di cuenta que la importancia que tiene el propio desarrollo desde la realidad hacia la abstracción, pero también las posibilidades que tienen las propias imágenes que has hecho en utilizarlas de una manera continua y de trabajar con ellas para también crear un desarrollo plástico en las mismas. Ahora os enseño. Aquí había una proyección a la derecha con cientos de imágenes en retícula del hombre. Y bueno, Alberto Salván, a partir de esta construcción del paso de cebra, que es lo que articula el proyecto, construye un póster maravilloso, pues también y jugando con la idea de las dobles exposiciones con las que yo ya venía trabajando. Él se basa en estas dobles exposiciones para al mismo blanco y negro darle esta cualidad desde el diseño. Y lo que os contaba antes, que la idea de coger imágenes que ya has hecho y volver a trabajar sobre ellas para revisitarlas e ir profundizando en sus propias posibilidades, pues me lleva este verano con Juan Lara a hacer una serie de huecograbados con 2 imágenes que son estas 2 de aquí arriba, muy similares, pero de la misma serie, pero diferente movimiento. Y lo que hago es revisitar este blanco y negro del libro que se presenta de aquí para incluir el color. Así como había hecho imágenes en color, desde el color, aquí lo que trato, y que estoy ahora bastante metido en este tinglao, es de darles color a todo el proyecto este que he hecho en blanco y negro. Lo que hacemos es partir de imágenes puras en un tratamiento artístico que se llama huecograbado, un proceso. Estas 2 imágenes puras y empezamos a combinarlas, variando el color. Entonces, lo que se produce son encuentros y fortuitos entre color y no tan fortuitos, porque muchos eran conscientemente buscados, y aparece un poco también el vaciado ese al que había sometido las imágenes. Estas son fotografías muy puras, son 2 hombres, no hay dobles exposiciones, no hay... Lo que trato es de volver a las dobles exposiciones que había hecho el hombre, pero con un proceso posterior, es decir, no en la toma fotográfica, sino ya conscientemente años después de haber realizado estas imágenes. Y tratando de crear movimiento. Así como he hecho mosaicos que se genera un movimiento visual cuando tú los observas y hay una articulación de la mirada, aquí lo que trato de hacerlo es creando profundidad y movimiento en las imágenes. Y con lo que estoy ahora mismo justo es de nuevo con esto. He dejado de fotografiar en color y estoy volviendo al proyecto que estoy presentando aquí hoy para lo que os comenté hace un momento, que es darle vida desde la gama cromática a este tipo de imágenes que he empezado esta semana. Uniéndolo con el paso de cebra a estos volúmenes de hombre, comienzo a reflexionar sobre la posibilidad de utilizar la serigrafía como un método bastante manual, y estos son bocetos que he hecho en Photoshop para ver las posibles salidas, porque me he cansado de estar delante de un ordenador durante 8 horas al día tratando de
peleándome con miles de carpetas y voy a empezar a meterle en vez de 8 horas al día en un ordenador, 8 horas al día a materializar con pigmento todo lo que está haciendo en blanco y negro. Y lo que os enseño aquí son unos pequeñísimos bocetos, porque es el esqueleto de unas construcciones que estoy haciendo ahora mismo, que es a partir de la repetición de 5 pantallas, que son 4 volúmenes de hombres y una de paso de cebra. Lo que voy a es, esto es solo un esqueleto, o sea, esto está recién empezado. Lo que voy a empezar es a construir grandes bastidores de tela sin enmarcar y sin nada, simplemente lo que es la tela suelta, para de una manera así bastante ninja poder empezar a producir la cantidad de archivo que tengo. Y lo que se empieza a generar es este tipo de lenguaje, que es lo mismo que utilizaba con el color, viene del blanco y negro, son como dobles exposiciones, pero no las son, y comienza pues también empieza a estar yo. Otra cosa que me di cuenta es que en la fotografía los procesos hoy en día son tan digitales que vas a una feria, vas a una exposición y lo único que te encuentras son como cosas casi reflectantes. Hay gente que trabaja conscientemente en eso, no es mi caso, y lo que quiero es empezar a meter pigmento y materia en todo este proyecto. Y lo voy a hacer comenzando en negativo, continuando en copias fotográficas, que esta semana he empezado a hacer de estas mismas fotografías, copias fotográficas, sándwiches con estas mismas imágenes, mezclar 2, 3 negativos y crear imágenes, llevarlo hacia el pigmento, intervención en pared y luego luz, como las proyecciones que hice con la aplicación. Entonces, mi intención es crear una experiencia a medio plazo donde tú entres en una sala expositiva y en vez de ver unas fotos colgadas en la pared, veas una latitud entre un trabajo fotográfico y las posibilidades que tiene de irlo expandiendo hasta el pigmento, la intervención en pared directamente con planchas de serigrafía y la luz, la experiencia lumínica, ¿no? y sonora. También estoy trabajando con 3D, con un chico que se llama Toño, que no sé si estará por aquí, y estamos metiendo todas estas imágenes en unas gafas Samsung Oculus y creando pues, unas experiencias virtuales para tratando de, conceptualmente, de ir hacia el píxel, ¿no? Hacia tratar de estar dentro de la propia imagen y, una vez más, volver a abstraer y desfragmentar esto que he construido. Y el último ejemplo que os pongo, también para que veáis las posibilidades infinitas, ¿no? que tiene la fotografía, que no es solo una toma, sino que a partir de aquí tú puedes construir. Y a partir de una imagen pura, es una idea que un boceto que estoy realizando, llevándola con algún tipo de pigmento, las comienzo a mezclar. Todo esto viene de blanco y negro, pero yo lo estoy revisitando una y otra vez. Las comienzo a mezclar y en un futuro, pues, mi intención, por ejemplo, será crear un espacio expositivo donde pueda estar esto o lo que sea y de repente 3 o 4 fotos de este mismo proyecto o una misma solo, la imagen pura de donde sale esto en el fondo y colgada en la pared. Para hablar de todo este proceso que surge en el blanco y negro, surge en este libro, pero que me lleva a ver las posibilidades infinitas que tiene la fotografía y un proyecto como el que tenemos aquí. ¿Ver? ¿Y aquí? Modo pantalla completa. Modo pantalla completa. ¿No? ¿Sí? Sí. Abre con vista previa. Voy a poner eso, a ver cómo está ready. Abajo. Y ahora otra vez visualización. Mira, lo vamos a ver sin cerrar. Pero que no es que no hay... Sí, lo veo así. Bueno, este es el libro que se presenta aquí hoy. De los zapatos, no sé si hablo con la administración que puedes hacer con la abrir con... A ver. Y a la visualización.
Usar pantalla completa juntos. Bueno, este libro es el que presentamos aquí hoy, es mi diccionario, es el origen de todo mi trabajo, es seguramente para mí el proyecto más importante que he hecho y que haré nunca, por el nivel de exigencia que me he metido sobre todo hoy, pero sobre todo por la cantidad de trabajo que le he metido a él. Estoy muy orgulloso del proyecto, el objeto como tal me encanta, tiene una textura, que luego lo podéis ver ahí, muy especial. El papel y la flexibilidad que tiene es bastante opuesto a las imágenes, aparentemente, que son muy rígidas. Y un poco la intención, así como en mi proyecto jugar también con los opuestos, la intención con Alberto era de crear este objeto que fuera eso, ¿no? El opuesto a las propias imágenes. El proyecto tiene cuatro movimientos. La edición interna fue una batalla que tuvimos Eloy, Jimeno y yo durante un mes encerrados en mi casa para mostrar todo esto que os he enseñado aquí en este proyecto. Comienza con las primeras imágenes que realizo. Acercamiento a imágenes puras, simples, sencillas. Encuentro con la realidad, desde la realidad, con la tensión de formas. Segundo movimiento, que no es en orden, sino este sería el cuarto, son las dobles exposiciones con las que abandono el proyecto. En todo momento, a partir de ahora, van a surgir, van a aparecer aquí en la parte derecha del libro. Y todo el rato es una mezcla entre esférica, activa masculina, horizontal, cóncava femenina, receptiva y vertical. Y ahí ya aparece la cruz, la estela del avión mezclada con la farola. El peso de la materia, los volúmenes y el hombre. La idea era mezclar en todo momento imágenes de los años previos de un acercamiento a la realidad desde fuera y en la parte derecha todo el rato que se fueran relacionando los dos acercamientos a esta realidad, desde fuera tratando de comprender la realidad y a la derecha desde dentro tratando de comprender esta geometría interna de cómo la realidad se conforma. O aquí, ¿no? Es el momento central del libro, justo. Al ir estas imágenes a la izquierda, sangre. Si luego veis el libro, se conforma una línea negra
y también le da un punto de corte y de ruptura dentro del mismo trabajo. A partir de aquí, de esta imagen, ya aparece directamente el paso de cebra y comienza la salida del proyecto, donde el hombre ya se empieza a relacionar con el paso de cebra, con esta geometría que él mismo ha creado para poder vivir en la ciudad, donde se empieza a sumergir dentro de este paso de cebra y la relación existente directa entre la forma de la ciudad interna y la naturaleza. El paso de cebra se empieza a desmaterializar, el asfalto aparece y hacemos otro alto en el camino donde esas esferas que antes había y los encuentros de la vertical horizontal aquí se materializan en la cruz y la tendencia de todas las formas hacia la esfera. La idea del proyecto es que fuera muy pesado, que tuviera mucho peso de repetición de los hombres, con esas construcciones, para también hablar un poco de las cualidades que tiene la ciudad, ¿no? El peso de la solidez de la materia. Cuando vas andando durante muchas horas al día, en la ciudad te das cuenta al final que el asfalto es agotador, y un poco la intención era esa. También hablar de la cualidad de los tejidos del hombre, más allá del propio humano y de la propia forma. En una época también trabajo sobre el traje, ¿no? Sobre todo los trajes buenos, tienen unas cualidades respecto al movimiento y cómo absorben la luz que en ese momento me interesaron mucho. Y un poco también el efecto del viento en estos trajes, cómo hace que se graviten. Y que casi pues vuelen, mientras en la parte derecha del proyecto es el propio hombre al mezclarse con el asfalto y las dobles exposiciones que casi empieza a levitar. Esta es la parte final del libro donde la desmaterialización de todo este proyecto que viene desde la realidad hacia la abstracción pues te va encaminando también hacia una salida digna para el hombre. Mientras volvemos otra vez a la parte sólida y otra vez, y aquí el hombre se fusiona con el asfalto, con este cosmos, para abandonar la ciudad y ya desaparecer. Y esto es todo. Si alguien quiere preguntar algo, que es lo que se dice siempre. Bueno, ya está, ¿no, José? Bueno, si me preguntas, Sonia de Dalpine está en la entrada, tiene los libros a la venta, cuesta 45 €, si no me equivoco. Y encima, además, tenemos un pequeño obsequio por parte del autor y editorial que han traído unos minitos para que mientras podáis ver el libro, si tenéis cualquier pregunta, se la preguntáis. Y muchas gracias a todos. El que compre el libro se lleva un pliego, además. ¿Cierto? Al regalo, solo hoy. Muchas gracias.